Imaginemos esta escena por un momento. Alguien llega a la sala de urgencias de un hospital público. Tiene un dolor punzante en el pecho, apenas puede respirar. El médico de guardia atiende a esta persona, pero cuando intenta acceder al historial clínico para ver si hay alergias a algún medicamento o, antecedentes cardíacos, la pantalla está completamente en blanco. Madre mía, qué pesadilla. Ya ves. Y no porque no haya internet, sino porque el sistema informático multimillonario del hospital lleva 3 días enteros apagado, caído. Y lo peor de todo, nadie sabe cómo arreglarlo. Es una imagen aterrador, desde luego, pero lamentablemente es una realidad muy documentada. Tendemos a creer que la tecnología es, una especie de varita mágica, que basta con comprar un software carísimo para que la burocracia, la ineficiencia y los problemas de la administración desaparezcan en la nube. Totalmente. Pero la realidad es que a menudo nos encontramos, llevando el mismo documento impreso con 3 sellos distintos a 3 ventanillas diferentes del mismo gobierno. Hoy nuestra misión en este análisis a fondo es entender por qué fracasan de forma tan espectacular los grandes proyectos de software gubernamental. Eso es. Y sobre todo, cómo se puede evitar. Para ello nos vamos a sumergir en una exhaustiva disertación académica publicada en 2021 por Daniel da Silva Cabral, que disecciona la integración de datos en el sistema de salud pública de Brasil. Y fíjate, es un trabajo fascinante porque escapa de la teoría pura. O sea, se basa en un estudio de caso increíblemente minucioso sobre la implementación de un sistema informático llamado TrackCare en el Distrito Federal de Brasil. No estamos hablando de opiniones sueltas, sino de datos extraídos de auditorías de las principales agencias gubernamentales de control. Y a eso se suman entrevistas en profundidad, sin filtros, con médicos, gestores y expertos en tecnologías de la información. Es decir, nos asomamos a las tripas del monstruo burocrático, porque quienes nos escuchan, sea cual sea su país de residencia, seguramente han sufrido alguna vez esa brecha gigantesca entre la promesa de un gobierno digital a un clic de distancia y la pesadilla de la vida real. Desde luego. Y hoy vamos a descubrir que el culpable rara vez es el código de programación, sino el caótico universo humano que hay detrás. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender por qué un sistema informático fracasa de esta manera, primero hay que entender el terreno donde intenta sobrevivir. Claro. Y aquí estamos hablando del inmenso Sistema Único de Salud de Brasil, el famoso SUS. Un terreno que por su propia naturaleza es un campo de minas para cualquier ingeniero de sistemas. A ver, el SUS es una estructura gigantesca en un país de dimensiones continentales. Está financiado y gestionado de forma compartida, por el gobierno federal, por los estados y por los municipios. Una descentralización total, vaya, que tiene todo el sentido del mundo desde un punto de vista médico, claro está. Quieres que el ambulatorio de un municipio remoto tenga autonomía para gestionar sus recursos según las enfermedades que hay en esa zona. Exactamente. El problema viene cuando esa autonomía médica se traslada a la informática. Ya. A lo largo de las décadas, cada nivel administrativo, y a veces cada hospital individual, ha actuado como un feudo independiente. Ante una necesidad urgente, compraban o desarrollaban su propio software sin hablar con nadie más. Lo que da lugar a lo que el estudio denomina silos organizacionales y tecnológicos, o sea, islas de información que simplemente no se comunican entre sí. Y esto es justo lo contrario de lo que persigue el gobierno digital moderno, que no consiste en escanear un papel para convertirlo en un PDF. Para nada. El objetivo real es la co-creación de valor, que en Brasil se impulsó bajo el concepto de un gobierno integrado. Es decir, diseñar servicios donde la persona ciudadana sea el centro y no tenga que hacer de mensajero entre departamentos. Claro. Y para lograr esa co-creación de valor, esos sistemas aislados necesitan integrarse. Y aquí es donde la mayoría de los proyectos gubernamentales fracasan estrepitosamente, porque subestiman lo que implica conectar organizaciones enteras. El estudio señala que existen 3 dimensiones de interoperabilidad que deben superarse. Lo fascinante aquí es que la gente suele pensar que conectar sistemas es solo cuestión de enchufar cables, pero la complejidad de la interoperabilidad organizacional a menudo supera con creces a los desafíos puramente técnicos. Totalmente. Y yo creo que la mejor forma de visualizar este desastre de las 3 dimensiones es con una analogía. A ver, imaginemos el clásico trabajo en grupo de la universidad. ¡Uf, qué peligro!
Ya te digo, el profesor pide un proyecto final. La interoperabilidad técnica sería asegurarse de que todos los alumnos usan el mismo procesador de textos o se envían los archivos por el mismo correo. Parece fácil. Sí, lo básico. Pero luego viene la interoperabilidad semántica. Resulta que un alumno decide escribir su parte en español, otro en francés y el otro en japonés. ¿Tienen el archivo técnico? Sí, pero no pueden leer la información del otro. Esa es una barrera enorme en sanidad. La interoperabilidad semántica responde a una pregunta clave. ¿Qué significa cada dato? Claro. Si el software de un ambulatorio local registra a un paciente con fiebre, así tal cual, y el hospital central usa el término clínico pirexia o, no sé, temperatura corporal alta, los ordenadores no reconocen que es el mismo síntoma. No saben qué hacer con ese dato. Así que, bueno, o lo duplican o directamente lo descartan. ¡Qué barbaridad! Y la tercera barrera, la organizacional, sería el equivalente a que esos alumnos de la universidad que decíamos, además de hablar idiomas distintos, se odiaran y se negaran a compartir sus apuntes porque compiten por la mejor nota. Tal cual, tal cual. La interoperabilidad organizacional tiene que ver con leyes, con presupuestos y con jerarquías. O sea, ¿por qué vamos a compartir datos? Si una ley de privacidad municipal prohíbe explícitamente que los historiales psiquiátricos salgan de su distrito, da igual que tengas la mejor fibra óptica del mundo o que uses el mismo vocabulario médico. Ya, choca contra la ley. Exacto. El sistema va a chocar contra un muro legal. ¿Y la conexión simplemente no ocurrirá? Bueno, toda esta teoría sobre dimensiones y barreras suena muy lógica sobre el papel. Pero me pregunto qué ocurre cuando un gobierno pierde la paciencia. Ya sabes, cuando los políticos deciden que están hartos de feudos, cortan por lo sano y deciden imponer un único software gigantesco desde arriba para obligar a todos a integrarse. Porque eso es exactamente lo que pasó en este caso empírico que estamos analizando, ¿verdad? Efectivamente. A partir del año 2007, la Secretaría de Salud del Distrito Federal decidió acabar con toda esta fragmentación implementando un único sistema centralizado, el famoso TrackCare. Y la ambición era descomunal, por lo que leí. Querían unificar más de 4 millones de historiales médicos en una sola plataforma. La idea era que cualquier centro de salud, hospital gigante o laboratorio de la región introdujera sus datos ahí y que esa información fluyera mágicamente hacia el DataSUS, que es la inmensa base de datos nacional del Ministerio de Salud. Un plan perfecto. Claro, sobre el papel es el sueño dorado de cualquier administrador público. Pero el choque contra la realidad fue devastador. Las auditorías gubernamentales y las noticias en la prensa allá por 2017 mostraron un colapso sistémico absoluto. No hablábamos de lentitud al cargar una página, hablábamos de esos apagones totales de los que mencionabas al principio. Médicos completamente ciegos ante historiales críticos. A ver, aquí necesito hacer de abogada del diablo un momento. Entiendo perfectamente que conectar el sistema de una ciudad con el sistema de todo el país sea un desafío legal y técnico enorme. Sí. Pero si la Secretaría compró exactamente el mismo programa, el mismo TrackCare, para todos los hospitales de su propia jurisdicción, ¿cómo es posible que falle la integración interna? O sea, si todos usan el mismo software, ¿debería ser un simple copiar y pegar? Esa es exactamente la trampa en la que caen casi todos los gobiernos. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funcionan las instituciones humanas, la respuesta que revelaron las auditorías es abrumadora. El software era idéntico, sí, pero los procesos de trabajo no estaban estandarizados en absoluto. ¿A qué te refieres exactamente? ¿A que un hospital usaba el programa de una forma y el hospital de al lado de otra? Peor aún. A veces, la tercera planta de un mismo hospital usaba el software de manera distinta a la cuarta planta. Madre mía. Imagina que entregas una herramienta avanzadísima a 100 artesanos, pero no les das planos ni reglas sobre cómo construir la casa. Una enfermera en un centro admitía al paciente rellenando 20 campos, mientras que abajo, en urgencias, se saltaban 10 pestañas del programa para ir más rápido. Claro, por la prisa. Lógico. Pero al no haber estandarizado los procesos médicos antes de encender los ordenadores, el sistema recibía una avalancha de datos caóticos e incompatibles desde dentro de su propio ecosistema. Y por lo que detallan las fuentes, la onda expansiva del desastre no terminó ahí. Además de este caos interno, descubrieron que este carísimo sistema tampoco era capaz de comunicarse con el Sistema Nacional de Laboratorios, ni con los programas que usaban otros institutos independientes dentro de la misma ciudad. Nada, aislados. Básicamente gastaron una fortuna para crear un silo de información nuevo, pero mucho más grande y más pesado. Y no olvidemos el contexto físico, que eso tiene tela.
Los auditores documentaron que los centros de salud periféricos tenían ordenadores obsoletos y redes de Internet que se caían constantemente. Para rematar, los usuarios finales, o sea, los profesionales sanitarios que debían alimentar este monstruo digital, apenas habían recibido formación. Vale, apagar incendios en el Distrito Federal es una cosa. Pero estas fallas sistémicas, esta incapacidad para formar a la gente o asegurar un Internet básico, nos demuestran que no estamos ante un simple bug de programación. No, en absoluto. ¿Qué estaba fallando en el núcleo de la administración para permitir este desastre continuado? Porque el estudio analiza esto a través del marco de los factores críticos de éxito, ¿no? Así es. El autor clasifica los motivos del fracaso en 3 categorías que aplican a cualquier gobierno. Primero, factores tecnológicos, que es esa falta de infraestructura que acabas de mencionar. Luego, factores ambientales, como la falta de leyes claras que obliguen a la cooperación intergubernamental. Y finalmente, los factores organizacionales, que engloban la gestión del cambio y, sobre todo, el liderazgo. Fíjate que hay una cita en las entrevistas de la disertación que a mí me pareció descorazonadora. Un médico de la red pública con más de 25 años de experiencia, hablando sobre el software, suelta esta frase: «Llevo 11 años conociendo el tracker y los problemas son los mismos. 11 años de estancamiento». Y ese estancamiento tiene un mecanismo contractual muy perverso detrás. Verás, el gobierno firmó un contrato que era puramente de mantenimiento. Claro, para mantener las luces encendidas y ya está. Exacto. La empresa solo cobraba por asegurar que la versión del software de 2007 siguiera funcionando. No había ninguna cláusula presupuestaria para la evolución del sistema. ¡Wow! Pero claro, la medicina no se detiene. Las normativas cambian. Surgen nuevas enfermedades. Cambian los protocolos del ministerio. Al no poder evolucionar, el sistema nació prácticamente obsoleto y se fue fosilizando con el tiempo. Necesito usar una metáfora para ilustrar esto porque me parece clave. Comprar este software millonario e intentar implantarlo en hospitales que no tienen estandarizados sus procesos, que no tienen Internet y sin posibilidad de evolución, no es como conducir un coche deportivo por un camino de tierra. Es mucho más profundo. A ver. Es como intentar realizar un trasplante de un cerebro humano súper avanzado a un cuerpo donde el corazón, los pulmones y el hígado se niegan a compartir el mismo grupo sanguíneo. Totalmente. El cerebro manda la orden informática, pero los órganos vitales la rechazan sistemáticamente. El sistema colapsa desde dentro, y la culpa no es del cerebro, es de la incompatibilidad sistémica. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque cuando cruzas todas las entrevistas, desde los auditores hasta el personal del ministerio, el factor principal de fracaso que todos señalan no es ni el dinero ni el código. Fue la absoluta falta de apoyo continuado por parte de la alta dirección. Exacto. Los políticos se hicieron la foto de rigor cortando la cinta inaugural del software y luego, pues, abandonaron el barco, dejando a los departamentos de informática solos ante el peligro. Fíjate que un analista de sistemas del propio DataSUS Federal lo resumió de forma brillante en su entrevista. Dijo textualmente: «Sin el apoyo de la alta gestión, el resto no funciona. Lo más fácil es la TI». ¡Qué gran verdad! Comprar la tecnología es la parte sencilla. Lo realmente difícil es obligar a diferentes feudos de poder a sentarse en una mesa y ceder autonomía. Cuando los líderes no asumen ese coste político e imponen tecnología sobre procesos que están rotos, en realidad no están modernizando el gobierno. Están digitalizando la burocracia. Eso es. Hacen que el caos ocurra a la velocidad de la fibra óptica. Bueno, habiendo diagnosticado esta enfermedad institucional, me niego a creer que estemos condenados a vivir entre papeleo y pantallas en blanco. El estudio tiene que ofrecer alguna receta. ¿Cómo se diseña e implementa realmente un sistema intergubernamental masivo sin que acabe en tragedia clínica? La primera gran lección es lo que el autor llama entender el negocio. Antes de redactar un contrato o escribir una sola línea de código, hay que sentarse con los médicos y los gestores, mapear cómo fluye realmente la información en un hospital y estandarizar los procesos a nivel regional. Claro, poner orden en casa primero. Exacto. Tienes que definir reglas claras de admisión y triaje. Solo cuando todo el mundo trabaja igual en el mundo físico, puedes encender el mundo digital. Y luego está el inmenso reto de solucionar esa interoperabilidad semántica de la que hablábamos antes, lo de los idiomas. El estudio menciona un caso de éxito parcial a nivel nacional, donde el gobierno federal se dio cuenta de que sus formularios exigían más de 100 atributos de datos diferentes. Una locura.
Y tomaron una decisión radical, que fue limpiarlo y exigir solo 50. Simplificar para poder integrar. Tienes que exigir únicamente la información que sea verdaderamente crítica para la salud pública. Y aquí es donde entra un factor de psicología humana que a mí me parece fascinante. A ver, si tú le pones a un médico de urgencias que lleva 12 horas de turno a sus espaldas, una pantalla con 80 campos obligatorios que no entiende o que le parecen inútiles, se produce lo que podríamos llamar fatiga de datos. Sí, sí. ¿Y qué hace el ser humano para sobrevivir a eso? Pues empieza a poner una X en todos los campos o rellena con ceros solo para que el botón de siguiente se ponga en verde y pueda seguir atendiendo pacientes. Claro, y en ese preciso instante acabas de envenenar la base de datos nacional. Si exiges demasiada información, fuerzas a los profesionales a mentirle al sistema. Por eso, acordar que 50 campos son los únicos verdaderamente necesarios requiere una negociación intensísima entre el gobierno federal y el local. Que es justo la tercera gran receta que dan, la alineación de responsabilidades. El municipio que gestiona el centro de salud es el que está en las trincheras, viendo el dolor del paciente. Necesita sistemas rápidos que no estorben. Exacto. El gobierno federal, por su parte, no puede comportarse como un dictador tecnológico que impone reglas desde la capital. Debe ser un facilitador, proporcionando estándares comunes para que los datos locales puedan fluir hacia arriba, consolidarse y usarse para, detectar a tiempo una pandemia. Requiere madurez institucional. Entender que el gobierno digital es un ecosistema de sistemas diferentes que saben comunicarse entre sí, no un monolito que aplasta todo a su paso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues esto plantea una pregunta importante para cualquier administración pública hoy en día. ¿Cuándo vamos a dejar de ver la compra de software como un simple acto de consumo tecnológico y empezar a tratarla como una profunda y compleja reforma organizativa? Totalmente. Modificar bases de datos es sencillo. Lo heroico es cambiar la cultura de trabajo de miles de profesionales sin paralizar el servicio público. Y es vital que como ciudadanos exijamos ese cambio. Hemos llegado al final de nuestro trayecto de hoy y de verdad esperamos haber demostrado por qué desgranar este documento académico va mucho más allá de un debate exclusivo para ingenieros informáticos. Desde luego que no lo es. No importa si alguien se dedica a desarrollar código, a aprobar leyes, o si simplemente es una persona que paga sus impuestos y espera ser atendida dignamente cuando su salud quiebra. Porque al final del día, en una sala de emergencias, esta burocracia técnica es literalmente una cuestión de vida o muerte. Exactamente. La correcta integración de datos es la diferencia entre un diagnóstico preciso en 5 segundos que te salva la vida y un historial crítico perdido en el limbo porque alguien rellenó el campo equivocado o un servidor se desconectó. Es esa línea invisible que separa un sistema que cura de uno que te abandona. Pero bueno, antes de irnos, queremos dejar una última reflexión en el aire. Un pensamiento que proyecta todo este caos del pasado directamente hacia nuestro futuro inminente. Hoy en día, todas las administraciones públicas están en una carrera frenética por integrar inteligencia artificial en sus servicios. Ya, el tema de moda. Prometen usar algoritmos para predecir colapsos hospitalarios o para personalizar tratamientos. La promesa de una nueva varita mágica, vaya. Pero pensemos en la mecánica de esto por un segundo. La inteligencia artificial no es adivina. Aprende de los datos históricos que le damos. Si entrenamos a la IA usando las bases de datos de gobiernos que han operado en silos durante décadas, bases de datos fragmentadas, llenas de errores semánticos, historiales duplicados y campos rellenos con X por médicos exhaustos, no estamos corriendo el enorme riesgo de crear una inteligencia artificial que simplemente replique, aprenda y acelere nuestra propia ineptitud institucional a una velocidad nunca antes vista. ¿Podríamos estar construyendo la burocracia artificial perfecta? Desde luego, un pensamiento ciertamente inquietante para el futuro. Pues ahí dejamos esa idea para la reflexión. Gracias por dedicar este tiempo a explorar junto a nosotros las profundidades, a menudo invisibles, pero siempre determinantes, del gobierno digital y la salud pública. Ojalá llegue el día en que la tecnología gubernamental funcione como siempre nos prometieron, de forma invisible y a nuestro favor. Hasta la próxima.